Te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Señor, por concedernos el poder cantar a ti, Señor, ofrecer este tipo de adoración, este tipo de sacrificio, Señor, ante ti. Gracias, Señor. Ayúdanos a seguir adorándote, como dice la palabra de Dios, en espíritu y en verdad. Bendice tu pueblo, Señor, y llénalo más de tu Espíritu Santo. Para esos momentos te ofrecemos las ofrendas, los diezmos que van a ser entregados. Señor, que tú siempre nos des sabiduría, Padre, para usar los fondos para tu reino, para tu pueblo, Señor, para el engrandecimiento de tu pueblo. Te pido, Señor, por todos los que no tengan trabajo, necesiten provisión, que tú les concedas provisión, Señor. Y los que los has bendecido, Señor, que siempre te reconozcan a ti, siempre te honren, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te lo pido todo en nombre de Jesús, en nombre de Yeshua HaMashiach, Yeshua nuestro Mesías, Jesús nuestro Mesías. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, en el nombre del Señor vamos a continuar a nuestro estudio en la carta de los Gálatas. Ha sido una jornada muy hermosa, muy edificante para mí, ¿verdad? Hemos hablado sobre esta carta que Pablo le escribió a los moradores de la región de Galacia, ¿verdad? Hemos dicho que Galacia se encontraba en lo que hoy es el país de Turquía. Y Pablo había ido y les había predicado de la justificación o la salvación por la gracia de Dios. Pues se habían introducido ciertos los que llamamos judaizantes y les habían dicho a los hermanos que tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Esto de ser salvos por obras es conocido como legalismo o religiosidad. La idea de que el humano, el hombre, puede salvarse a sí mismo por actos religiosos, ¿verdad? Por hacer cosas buenas. Bueno, si ustedes se acuerdan, la semana pasada hablamos sobre la superioridad de la promesa de Dios a la ley. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos que Abraham fue justificado por su fe? No por actos que hizo, sino porque le creyó a Dios, ¿verdad? Hebreo nos dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, o sea, fue justificado. También hablamos de la promesa. ¿Qué es la promesa? La promesa, la semilla, la promesa de la semilla. ¿Qué es la promesa de la semilla? La semilla es el Salvador que había de venir en el futuro, que iba a justificar o a salvar a la humanidad, ¿verdad? Eso es lo que la promesa. Y acuérdense ustedes, cuando Dios le dio la promesa a Abraham, cuando le habló de Jesús, cuando le dijo que habló de la fe, la gracia, la salvación o la justificación por la gracia, lo hizo antes de que diera la ley. Vimos también que la justificación o la salvación del hombre siempre ha venido por la fe en Dios. Me dan muchas preguntas. Gente que dice, ¿y qué tal los que estaban fuera de la tribu de Abraham? ¿Qué tal los que nunca recibieron la ley? ¿Qué tal con esos? Hermanos, la verdad no sé, pero Romanos nos dice, si ustedes leen el primer capítulo de Romanos, nos dice que Dios se ha manifestado, se ha hecho conocido por su creación, ¿verdad? Cuando nosotros divisamos las montañas, no sé si les ha tocado, o en la noche cuando salimos de la ciudad, porque en la ciudad no se pueden ver tan bien, pero vas a un lugar montañoso donde puedas realmente ver cuántas estrellas hay, puedes ver la Vía Láctea y toda la hermosura de la creación. Esa creación testifica de que hay un creador. Entonces, yo he escuchado testimonios de sobre personas que cuando de veras buscan a Dios, cuando su corazón desea a Dios, entonces Dios se manifiesta a ellos, ¿verdad? Dios es justo, Él es soberano. No lo comprendo todo, pero cuando una persona de veras quiere de Dios, hay testimonios de esquimales en el norte de América, hay testimonios de personas que viven en Siberia, testimonios en Irán, en países donde no se predica la palabra, de cómo Dios se ha manifestado a ellos directamente, porque cuando ven el diseño de la creación dicen, tiene que ver un Dios, yo quiero conocerlo, ¿verdad? Entonces aquí entramos
a ese lugar muy delicado de qué es lo que causa que una persona desee de Dios y otra persona rechace de Dios. Eso solamente Dios lo sabe. Lo único que podemos hacer nosotros es predicar su palabra, ¿verdad? Entonces, la salvación o la justificación siempre ha sido por la fe en Dios. Todos tuvieron que poner su fe en Dios para ser salvos. Entonces, el tratar de salvarse a sí mismo en guardar la ley o llevar a cabo actos religiosos es en vano. Nunca lo vamos a poder lograr y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, Dios le dio la promesa de Jesús, del Salvador, que iba a venir antes que diera la ley. Entonces, yo he titulado este mensaje este día, es ¿de qué sirve la ley? ¿Verdad? Si no podemos ser salvos por guardar la ley, entonces ¿para qué fue dada? ¿Verdad? ¿Para hacernos sentir mal? ¿Para hacernos sentirnos condenados? ¿Para qué fue dada? Entonces vamos a entrar en nombre del Señor. Vamos a ver hoy a Gálatas capítulo 3, versículos 19 al 29. Son 10 versículos. Entonces, vamos a comenzar. Después de Pablo hablar de la superioridad de la promesa o de la gracia sobre la ley, entonces, por consecuencia viene la pregunta, ¿verdad? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Entonces, la ley fue dada por transgresiones. ¿Qué es transgresión? Transgresión, la palabra griega significa quebrantar algo, quebrar algo. En este caso, ¿qué fue quebrantado? Fue quebrantada la ley de Dios, ¿verdad? Habla del pecado. Lo que quiere decir transgredir o una transgresión es quebrantar o esa persona transgredió la ley, quebrantó la ley. Es lo que pasó. Entonces, aquí está hablando que la ley fue dada a causa del quebrantamiento de la ley de Dios. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es esa simiente? Nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua, nuestro Señor y Salvador. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Los ángeles tuvieron algo que ver cuando fue dada la ley. La Biblia no revela cómo. No sé si Dios se la dio a ellos se la dieron a Moisés. No sabemos. Pero los ángeles jugaron un papel cuando fue entregada la ley. El mediador, lo más probable, fue Moisés. ¿Se acuerdan que a Moisés le fue entregada la ley y él se la entregó al pueblo? Entonces dice que un mediador no lo es de uno solo. En otras palabras, cuando alguien media por alguien, entonces no es solamente por una persona. Pero el que dio la ley es un solo Dios, ¿verdad? No fueron muchos los que dieron la ley, sino que la ley lo dio Dios, la dio Dios. Y sabemos que Dios es solamente uno, ¿verdad? Si entendemos eso. Entonces, escriben en sus papeles. El argumento persuasivo de Pablo sobre la superioridad de la promesa y la inferioridad de la ley demanda la pregunta, entonces, ¿de qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Esta mañana vamos a comer carne, hermanos. Vamos hemos tomado leche, ¿verdad? Le hemos echado un poquito de Quake, chocolatito. Pero este día vamos a comer carne. Vamos a entrar un poco en para qué sirve la ley, ¿verdad? Vamos a crecer un poco más en nuestra fe, en nuestro conocimiento. Entonces, la ley revela tres cosas. La pecaminosidad absoluta del hombre, o sea que los hombres son pecadores. La inhabilidad de salvarse a sí mismo y su necesidad, hablando del hombre, su necesidad desesperada de un Salvador. Desesperada. Hay un canto que cantamos muy bonito que dice desesperado, ¿verdad? Estamos desesperados por Dios. La humanidad se encuentra en una situación desesperada porque no puede salvarse a sí mismo. Entonces, ¿qué nos reveló la ley? Uno, la pecaminosidad, que el hombre es pecador. Nuestra inhabilidad de poder justificarnos a nosotros mismos para poder presentarnos delante de Dios. En otras palabras, nuestra inhabilidad de salvarnos a nosotros mismos. Y nuestra necesidad desesperada, escuchen eso,
desesperada de un Salvador. Si pudiéramos quitarnos la venda de nuestros ojos y ver en el mundo espiritual, nos vamos a dar cuenta cuán desesperada es la situación de la humanidad y cuán desesperadamente necesitamos a un Salvador. Amén. Ok, vamos a hablar sobre la primera. La pecaminosidad absoluta del hombre. Entonces, había unos filósofos, uno se llamaba Jean-Jacques Rousseau, un filósofo francés, y otro filósofo inglés que se llamaba John Locke. Y estos hombres decían que el hombre es esencialmente bueno, ¿verdad? No sé cuántos hayan estudiado psicología, pero una de las cosas que presentan en la psicología, según los psicólogos, ¿cómo se dice?, no cristianos o seculares, dicen que el hombre es esencialmente bueno, ¿verdad? Entonces, la pregunta sería, si el hombre es esencialmente bueno, entonces, ¿por qué necesitamos policía? ¿Por qué necesitamos ejércitos de naciones? ¿Y por qué necesitamos leyes? ¿Verdad? Si el hombre de veras fuera esencialmente bueno, entonces los malos serían pocos, ¿verdad? Pero ¿qué estamos viendo en estos días? Que si no tuviéramos policía, si no tuviéramos ejército de naciones, si no tuviéramos leyes, yo pienso que no existiría ningún humano, ya nos hubiéramos erradicado. O sea, si con policías y con ejércitos y con leyes, miren cómo estamos al borde de una guerra nuclear, ¿verdad? Esas armas terribles que hemos inventado. Cada día estamos perfeccionando el arte de matarnos, ¿verdad? No sé si hayan personas que sigan los armamentos que están saliendo nuevos, los misiles que no se pueden derrotar, las balas que pueden cambiar de transcurso cuando las tiran, los explosivos que pueden explotar detrás de una pared y tantas cosas, ¿verdad? Estamos perfeccionando el arte de matarnos, ¿verdad? Aún con las leyes, aún con los ejércitos, aún con la policía, aún con el orden que tenemos, fíjense lo que está pasando, dónde estamos. Si se están dando cuenta, ahorita hay motines, ¿verdad? Me parece que en la ciudad de Portland y en la ciudad de, ¿cómo se llama acá? En Memphis, en Tennessee, donde sucedieron estas cosas. Y parece que la gente está buscando excusas para salir a las calles y a ser violentos. Entonces, cuando yo oigo algo como dijeron Rousseau y John Locke, no, el hombre es esencialmente bueno, y digo, ¿en qué planeta estás viviendo? ¿Verdad? ¿En qué planeta estás viviendo? Esta creencia de que el hombre es esencialmente bueno corre contrario a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Jeremías 17:9. Dice, hablando del corazón del hombre, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Nuestro corazón es tan engañoso que nos podemos engañar aún a nosotros mismos si no tenemos cuidado. Dice, y Dios dice, y es perverso. Dice, ¿quién lo conoce? ¿Quién puede comprender cómo una persona puede endurecer tanto su corazón que rechaza el amor de Dios? ¿Quién puede comprender eso? ¿Verdad? Y parece que las personas que rechazan a Dios, entre más viejos se hacen, más duros se hacen de corazón. ¿Quién puede comprender eso? ¿Quién puede comprender a alguien que no pueda recibir ese amor gratuito de Dios, esa salvación divina que el Señor hizo por nosotros? ¿Quién puede comprender eso? Yo no puedo comprenderlo, yo no sé. ¿Quién puede comprender un corazón de una persona que se hace tan dura y tan malvada, tan perversa, que puede exterminar a millones de personas, ¿verdad? Como lo hizo Mao Zedong, el chino, allá en los años, me parece que 30 o 40, 20 o 30, no me recuerdo, pero eliminó más de 30 millones de su propia gente. Joseph Stalin, que también por medio de hambruna causó la muerte de millones de rusos. ¿Qué hace eso? ¿Qué causó las cruzadas? ¿Verdad? Si ustedes ven las cruzadas que hayan ido a la Tierra Santa y hayan, ¿cómo se dice?, masacrado a millones de musulmanes. ¿Qué causa eso? ¿Qué sucede con eso? Dice la pregunta, ¿quién lo conocerá? ¿Quién puede comprender la profundidad de la maldad en la cual puede descender el corazón?
¿Quién puede conocerlo? Entonces, cuando personas como Rousseau y Locke dicen cosas que el hombre esencialmente, bueno, la Biblia dice lo contrario, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, dice, y perverso, ¿verdad? ¿Por qué somos dados los humanos a la perversidad? ¿Por qué somos los humanos dados a la maldad? ¿Por qué somos dados a la violencia? ¿Por qué somos dados a lo que es malo, ¿verdad? El egoísmo. ¿Por qué? Porque el corazón es engañoso más que todas las cosas. Por eso hay un proverbio que dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. De tu corazón va a depender si vas a vivir eternamente o si vas a morir eternamente. El corazón, ¿verdad? Guardarnos. Cuando luchamos con malos pensamientos, cuando llega el enemigo y te empieza a dar, ¿verdad? Y te quiere derrotar con malos pensamientos de derrotismo, de violencia, de maldad, de lujuria, de lascivia, de todas las maneras que nos ataque el diablo. Dice, sobre todas las cosas, guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Fíjense lo que dice aquí en Romanos 3:10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad. El mundo te quiere decir una cosa, pero todos sabemos en nuestro corazón que necesitamos de Dios, que estamos llenos de pecado, de maldad. Si no pecamos contra Dios, de hecho, pecamos de pensamientos. ¿Cuántos hemos mirado a gente lujuriosamente? ¿Cuántos hemos echado mentiras? ¿Cuántos hemos robado? ¿Cuántos hemos deseado lo que no es de nosotros? ¿Cuántos hemos codiciado cosas de otras personas? Todo eso es pecado. ¿Se acuerdan que dice que el que quiere vivir por la ley está bajo la maldición de la ley? Porque si quebranta tan solo una cosita de la ley, la quebranta toda y está condenado para siempre. La Biblia dice que la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, ¿qué hizo la ley? Nos declaró la pecaminosidad absoluta del hombre, ¿verdad? Absoluta maldad. Escriben sus papeles. Una superficial examinación de la historia de la humanidad desacredita la creencia de que el hombre es esencialmente bueno. Nomás mira la historia. No tienes que profundizarte en ella. Es más, ahora que tenemos computadoras, haz Google. Mira sobre Mao Zedong, las muertes que causó Mao Zedong. Mira sobre Stalin. Mira las masacres de las cruzadas. Mira lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en el siglo pasado, ¿verdad? Murieron casi un total de 12 millones. Hitler, el dictador alemán, él solo mató 12 millones de personas. Y no me recuerdo cuál fue el total de las muertes. Fueron como 24, 25 millones de muertes total, que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si el hombre fuera esencialmente bueno, las guerras serían la excepción, no serían la norma, no serían lo normal, no serían la regla, ¿verdad? Solamente miren alrededor y nos damos cuenta que el hombre no es esencialmente bueno. Dice, engañoso es el corazón y perverso, dice. ¿Quién lo conoce? ¿Quién puede comprender eso? Yo no. Yo no comprendo cómo podemos llegar a ser tan malos, pero gracias a Dios, por la gracia de Dios. Entonces, la primera cosa que la ley reveló es que el hombre es absolutamente un pecador. Número 2, mostró al hombre su inhabilidad de salvarse a sí mismo. Su inhabilidad de salvarse a sí mismo. No podemos salvarnos. ¿Quién de nosotros puede ir al cielo y forzar su entrada al cielo? Si saben que me tienen que dejar entrar porque yo soy el que soy. Entonces, como resultado de su condición pecaminosa, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Como resultado de su condición pecaminosa, el hombre no puede salvarse a sí mismo. Entonces, escuchen eso. Hemos mencionado esto ya. Escriban sus papeles. El estándar de Dios para que las personas vivan con Él es la perfección espiritual. Es a saber que sean sin pecado. ¿Sabían eso? Ese es el estándar de Dios.
Entonces, si nosotros nos presentáramos delante de Dios ahorita y Él nos dijera, ¿por qué debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Qué le diríamos? Oh, no fumar, yo nunca fumé, nunca tomé, yo asistí a la iglesia, yo ayudé a mucha gente pobre. ¿Qué le diríamos? Pero tenías pecados escondidos. Y ya dijimos que el estándar es la perfección de Dios. ¿Cómo vas a poder entrar al cielo con pecado en tu vida si Dios es santo, Él es perfecto? ¿Verdad? La respuesta es que necesitamos un Salvador. ¿Verdad? Aquí entra la promesa que Dios le hizo a Abraham sobre la semilla que habría de venir. Aquí, ¡pum!, aquí está. La promesa era que algún día Dios enviaría a su Hijo, que fue sin pecado. Cuando piensen en Jesús, piensen sin pecado, para pagar el precio demandado por la justicia de Dios. ¿Qué demanda Dios? Perfección, no pecado. ¿Qué era Jesús? No tenía pecado. Era sin pecado. Entonces, en la ley sacrificaban corderos, chivos, bueyes, sin defecto, que representaban la perfección del Cordero de Dios. Entonces, necesitamos a un Salvador. Luego se me hace que me brinqué aquí. Perdón. Bueno, para resumir estas tres cosas es el pecado absoluto del hombre, su inhabilidad de salvarse a sí mismo. Vamos a ver el otro slide, me brinqué, perdón. Dice Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos descalifica de ir al cielo. Entonces, con eso escriban sus papeles. Como resultado de su situación desesperada, disculpen, me brinqué si los confundí, el hombre necesitaba un sustituto sin pecado que pagara el precio requerido por sus pecados. Estamos desesperadamente necesitados de un Salvador, ¿verdad? Alguien que era sin pecado. Y esto es muy importante que comprendamos. Miren, cuando nosotros recibimos a Jesús, algunos dicen aceptar como nuestro Salvador, su perfección, su justicia, su falta de pecado, dice que es imputado, es un término teológico, es imputado hacia nosotros, nos es dado. Y entonces cuando nos presentamos delante de Dios en el nombre de Jesús, con nuestros confesando nuestros pecados, Dios ya no mira a un pecador, sino mira a la justicia, la santidad y la perfección de su Hijo Jesús. Qué tremendo eso, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, esto es lo que sirvió la ley. Somos pecadores. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Y desesperadamente necesitamos a un Salvador. Si tú no lo conoces, a lo mejor me estás oyendo esta mañana, no lo conoces, yo te invito a que tú recibas ese regalo, esa promesa que Dios le prometió a Abraham hace muchos años. Digo, mira, en un tiempo yo voy a mandar a alguien que va a pagar el precio terrible de tus pecados. Y por medio de fe en Él, tú puedes alcanzar la salvación, te puedes poner en una posición correcta conmigo para que alcances la vida eterna. Y esa semilla, esa promesa se llama Jesús. En hebreo se llama Yeshua. Y si no lo conoces, yo te invito que le des tu corazón, que lo invites a tu vida, que lo hagas el Señor de tu vida para que venga y lave todos tus pecados, para que quite de tu vida lo que te separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Pero por medio de Jesús, por medio de lo que Él hizo por nosotros, la sangre que derramó, cuando lo recibimos como Salvador, nuestros pecados son lavados, ¿verdad? Dice la Biblia que quedamos blancos como la nieve, ¿verdad? Y ahora somos justificados, podemos estar delante de Dios por medio de Jesús. Y un día, cuando Él venga por nosotros o que muramos, vamos a ir a vivir con Él en gloria. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito,
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa vida eterna que Dios tiene para sus hijos, ¿verdad? Esa vida eterna que solamente podemos adquirirla por medio de Jesús, ¿verdad? Irnos a vivir a un lugar glorioso, a cuando nos veamos de esta tierra, a un lugar que ni siquiera podemos imaginarnos. Te invito, si no lo has recibido, que lo recibas. Si te has apartado de Él, regrésate a Él. Él es misericordioso. Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda inmundicia. Entonces pongámonos en bien con Dios, hermanos, porque miren, ustedes pueden ver lo que está pasando, ¿verdad? Los motines que pasaron le echaban la culpa al presidente de antes, pero ahora tenemos este presidente y siguen pasando los motines, ¿verdad? Se está empeorando la anarquía, se está empeorando el caos, y todo esto fue predecido por la Biblia. La Biblia nos dice que en los finales tiempos iban a venir tiempos peligrosos, ¿verdad? En los tiempos que estamos viviendo, no sabemos cuánto tiempo tenemos, pero yo te ruego que no te tardes, no te tardes en recibir al Señor. Si estás lejos de Él, regrésate a Él, Él te recibe. La vida no la tenemos garantizada, ¿verdad? Que tú recibas esa preciosa promesa que Dios le dio a Abraham hace muchos años, ¿verdad? Y ahora se manifestó y su nombre se llama Jesús. Que lo recibas en tu corazón como tu Salvador y lo hagas el Señor de tu vida, ¿verdad? Para que Él venga y lave tus pecados y que te justifique delante de Dios y te diga, mira, sus pecados ya pagué el precio, Él ya recibió lo que yo hice por Él. Ahora la justicia de Dios queda satisfecha, ¿verdad? Por medio de Jesús, que la perfección de Jesús, su santidad, ahora ha sido dada hacia nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Te hago esa invitación este día, si es que no la has hecho. Ok, vamos a seguir. Entonces dice Gálatas 3, 21 a 22. Luego la ley, entonces hace otra pregunta Pablo, dice, entonces luego la ley es contraria a las promesas de Dios. Digo Pablo, en ninguna manera. ¿Se acuerdan que esa es la manera de expresar, de negar algo? Lo más fuerte que puede ser en griego es de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces, escriben sus papeles. El mismo que dio la promesa, también dio la ley, y por lo tanto no se contradice. Entonces la ley no va en contra de la promesa. Acabamos de ver cuál fue el propósito de la ley. El propósito de la ley fue para mostrar al hombre su condición pecaminosa, que no puede salvarse a sí mismo y que necesita un Salvador, ¿verdad? Eso fue la ley. Entonces, la gracia o la promesa es de que un día Dios iba a enviar a su Hijo para que pagara el precio por los pecados de la humanidad. Si guardando la ley pudiera salvar, Dios nos los hubiera dicho, ¿verdad? ¿Saben ustedes cuántas leyes hay en la Torá, en la ley? Son 213 leyes. ¿Cuántos pueden guardar 213 leyes sin quebrantarlas? Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿no? Yo ni siquiera quiero intentar. Yo imagino que ser una persona religiosa que está tratando de salvarse haciendo obras buenas es una persona cansada, exhausta, ¿verdad? Pero si caminamos en la gracia de Dios, si caminamos en su poder, en sus fuerzas, Él nos da las fuerzas para que podamos obedecer sus mandamientos, ¿verdad? Es una relación con Dios. Y tenemos esa relación diaria, oramos con Dios. Señor, te doy gracias por este día, dame tus fuerzas, tu poder, dame tu favor este día, ayúdame a seguir adelante. Y cuando viene la tentación, ¿verdad? Todos somos tentados, hermanos. A veces el diablo viene sin misericordia y nos tienta y sentimos que vamos a ceder. Pero es cuando clamamos a Dios con nuestra relación con Dios. Señor, socórreme, ayúdame. Me siento débil, siento que voy a caer. Hermanos, el Señor viene y nos ayuda, ¿verdad? Porque Él es fiel a su palabra. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos dependiendo de nosotros mismos. Estamos dependiendo de nuestro Dios. La gracia, la fe en Él, la gracia que Él derramó.
su justicia sobre nosotros, ¿verdad? Que ahora tenemos esa relación gloriosa con Dios y no tenemos que caminar este camino solo, sino que nuestro Señor Jesús, Yeshua, camina con nosotros diariamente. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, la ley reveló que toda persona es pecadora y necesita la promesa dada por Dios, que es la salvación por fe en Jesús. Ok, vamos a seguir. Gálatas 3, 23 al 24 dice, pero antes que viniese la fe, la promesa, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo quiere decir tutor, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es lo que nos justifica? La fe en Jesús, ¿verdad? Habíamos hablado por la gracia, somos justificados por gracia, por la fe en Jesús. Somos justificados por la gracia, por fe en Jesús. Acuérdense de eso, es muy importante. Entonces, escriban sus papeles. Pablo personifica a la ley, o compara la ley, como un carcelero guardando a pecadores condenados, esperando el juicio de Dios. Mírenlo de esta manera, la ley es sin misericordia. La ley dice, si tú quebrantas esto, si cometes adulterio, te vamos a apedrear, te vamos a matar. Si tú practicas brujería, si andas haciendo brujería, te vamos a apedrear, te vamos a matar. Ya no hay misericordia para ti. Si tú quebrantas cualquier cosita a cualquier punto de la ley, te vamos a condenar, te vamos a matar. Entonces dice la palabra de Dios, ¿cómo aquí? Dice que la ley nos tiene confinados. Estábamos confinados, estábamos encerrados en la ley hasta que viniera la promesa que Dios le prometió a Abraham, ¿verdad? Entonces, por eso dice la Biblia que la letra mata, no tiene misericordia. Una ley no tiene misericordia, ¿verdad? Pero gracias a Dios por Jesús. Entonces, cuando nosotros miramos la ley, tenemos que mirar el espíritu de la ley y la letra de la ley. Entonces, vamos a comparar algo. Por ejemplo, cuando vamos manejando, ¿verdad? Que hay límites de velocidad, ¿verdad? A unos 40, 45, 50 millas por hora es el límite de la velocidad. Entonces, la letra de la ley sería esto. Va un conductor manejando y va a 41 millas por hora en una zona de 40 millas por hora. Ahí viene la policía. Y dice, ¿sabes por qué te paré? Dice, ¿por qué? Dice, porque ibas 1 milla por hora por encima del límite de 40 millas por hora de la velocidad. Yo personalmente digo, este policía qué exagerado, ¿verdad? Pero dice, no, ¿y sabes qué? Te voy a tener que dar un ticket. Te voy a dar un ticket de lo máximo porque eres un quebrantador de la ley. Eres muy cerca de ser un criminal, ¿verdad? Porque te pasaste ese límite de velocidad por 1 milla por hora. Ahí está el policía, lo escribe. A mí se me da ridículo. Entonces, eso es la letra de la ley, ¿verdad? No hay misericordia, ¿sí entiendes? Entonces, la ley en la Torah es, si tú quebrantas cualquier cosa de la ley, dice, ni modo, estás condenado por toda la eternidad. Eso es la letra de la ley. Ahora, esto es el espíritu de la ley. Va una zona de 40 millas por hora y una persona va manejando 50 millas por hora, 10 millas por hora más arriba del límite de la velocidad. Y llega la policía, ¿verdad? Lo para y le dice, señor, ¿sabes por qué te paré? Te paré porque ibas en exceso de velocidad a 10 millas por hora, ¿verdad? Señor policía, discúlpeme, no me di cuenta, bla, 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 esto, lo otro. Entonces, mira, dice, estas leyes están puestas por tu seguridad, ¿verdad? En esta zona hay niños. Y por eso, si tú vas a 50 millas por hora y ves a un niño, no vas a poder parar. Es un ejemplo solamente, ¿verdad? Porque tal vez 40 millas por hora también es muy rápido. Pero la idea es de que, y también hay obstáculos, hay curvas. Y si vas muy recio, te puedes ir por la curva y te puedes matar, ¿verdad? Entonces, te voy a dejar ir con un aviso. Por favor,
ten cuidado cuando vayas manejando de no exceder el límite de la velocidad. Y se va y lo deja ir sin darle un ticket. Eso es el espíritu de la ley, ¿verdad? La letra de la ley mata, no hay misericordia. El espíritu de la ley, hay campo, ¿verdad?, para hacer errores. Entonces, cuando estaba la ley, las personas que se quieren salvar por la ley o por actos religiosos, si fallan, cuando estén en la presencia de Dios no van a tener justificación. Así quisieron vivir y van a ser condenados eternamente. Pero cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador y vamos caminando con Él, a veces todos quebrantamos su ley, ¿sí o no? Nos portamos groseros con una persona, pasó esto, lo otro, alegamos con esto, no sé, hicimos trampa en nuestros impuestos, bla, 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 lo que sea, pecamos. Pero entonces venimos al Señor, decimos, Señor, perdona mis pecados. Este día me comporté mal, maltraté a esa persona y yo no debía hacer eso. Te pido que me perdones y me laves en tu sangre en nombre de Jesús. ¿Y qué dice el Señor? Dice, ok, mijo, te perdono tus pecados, ya no lo vuelves a hacer. La mujer en adulterio, ¿se acuerdan la historia de la mujer que prendió en adulterio? ¿Qué le dijo Jesús al final? Cuando todos se habían ido y no la apedrearon, dice, ¿y dónde están los que te acusaban? Pues se fueron, Señor. Dice, los que te condenaban. Dijo, pues se fueron, Señor. Y dice, ni yo te condeno. Dijo, vete y no peques más. Entonces, la idea es esta. En nuestro caminar con Dios existe la gracia. Si leen ahí la primera carta de Juan, ahí lo explica muy bien, que todos vamos a pecar. El que dice que es sin pecado hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Todos pecamos, pero tenemos la gracia de su sangre. Cuando vamos a él decimos, Señor, perdóname, pequé, Señor, lávame en tu sangre, perdóname. La sangre del Señor nos lava y nos perdona y nos pone bien con Dios. Eso es la gracia. Eso es el espíritu de la ley. No cometerás adulterio, ¿verdad? Hay personas hay cristianos que han cometido adulterio. Entonces, si ellos se arrepienten y dejan de hacer lo que están haciendo y se vuelven al Señor, ¿hay misericordia para ellos? Claro que sí. Ese es el punto. El punto es la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora, tengo que decir esto. Eso no nos da licencia para pecar. Hay personas que viven así, dicen, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que quiero porque Dios me va a perdonar de todas maneras. Cuidado. Dice la palabra de Dios, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué quiere decir tentar? Tentar a Dios quiere decir que voy a ver cuánto puedo pecar, con cuánto me puedo escapar antes de que Dios me haga algo. Cuidado, cuidado, cuidado. Eso tu alma corre peligro. Porque te puede sorprender la mente o el Dios mismo te puede justiciar, ¿verdad? Pero estamos hablando de cuando vivimos nuestra vida diaria, ¿verdad? Que no nos levantamos en la mañana a ver qué pecado puedo cometer ahora, ¿verdad? No decimos eso. Pero al vivir nuestra vida de alguna manera u otra, vamos a pecar en contra de Dios. ¿Qué debemos hacer? La gracia de Dios, regresar a Él y decir, Señor, perdóname. Lo que hice está mal, ayúdame allá no volver a hacerlo, ¿verdad? Y la gracia de Dios, su santidad, su sangre, su poder, nos dice la palabra de Dios que nos lava, nos quita de toda inmundicia. ¿Sí entiendes? Es una relación con nuestro Dios. Es lo hermoso de lo que Dios hizo por nosotros, ¿verdad? Que derramó su gracia. Entonces dice que la palabra ayo o tutor, lo que dice aquí, dice, pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor. ¿Qué quiere decir eso? La palabra ayo o tutor, en el griego, denota a un esclavo. Y esto era en los tiempos de antes, en esos tiempos antiguos. La gente rica tenía esclavos que usaba como tutores que se encargaban de cuidar a un niño hasta que llegara a la edad adulta, ¿verdad? Y muchos de estos tutores eran muy severos, eran muy disciplinarios. Y eran severos con los niños, de tal manera que los niños anhelaban el día en que se hicieran adultos para deshacerse de este disciplinario tutor, ¿verdad? Que ya no lo aguantaban. Entonces la ley sirve como algo así, que nos cuidó, espiritualmente hablando, de nuestra infancia, hasta que llegamos a la madurez del conocimiento del Señor Jesús. Entonces, la ley es nuestro tutor que nos mostró nuestros pecados y nos llevó al Mesías
a Jesús, ¿verdad? Nos dijo, eres pecador, no te puedes salvar a ti mismo, pero aquí está la promesa. Aquí está la promesa. Qué hermoso, ¿verdad? Entre más meditamos en las cosas de Dios, más nos damos cuenta de la gracia de Dios. Entre más yo crezco, entre más estudio la palabra, entre más vivo la vida, me doy cuenta cuán faltos somos y cuánto necesitamos la gracia de Dios, ¿verdad? Cuando estaba joven, a veces me creía muy perfecto. Oh, no, que yo hago esto y lo otro, y que oro, y que ayuno, y que allá, que acá. Pero entre más viejo me hago, más me doy cuenta de cuán faltos somos en el Señor y cuán grande es su gracia que ha derramado por nosotros. Vivamos en esa gracia, hermanos, porque la gracia de Dios no solamente, la salvación es el principio solamente. La gracia de Dios está en nuestras vidas hasta el tiempo en que vayamos a partir de esta vida. Su gracia está con nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Muchas personas piensan que ya se saben, dijeron una oración, ya estoy listo. No, es una jornada, es un caminar con Dios por toda la vida, y la gracia de Dios nos va a seguir todo el tiempo. Como dice el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La versión es moraré para siempre, ¿verdad? Necesitamos esa gracia, necesitamos la misericordia de Dios que nos siga siempre, porque la necesitamos. No podemos salvarnos a nosotros mismos. Vamos a seguir. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo algo, ya no estamos bajo un tutor. Ya maduramos, ya crecimos. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ahora, eso es muy importante que comprendamos. Escriban sus papeles. Aunque toda la humanidad es creación de Dios, no todos son hijos de Dios. ¿Sabían eso? Yo he escuchado a personas que dicen, todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Aunque toda la humanidad es creación de Dios, no todos son hijos de Dios. Fíjense lo que dice Juan 1, 11 al 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos, de los hebreos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que en Jesús, en Yeshua, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los hijos de Dios, hermanos, somos los que creemos en Jesús. El resto de la humanidad, los que lo han rechazado, son creación, pero no son hijos de Dios. Tenemos ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿saben quiénes eran los hijos de Dios? Génesis 6, Daniel 7. Cuando habla de los hijos de Dios, eran los ángeles. El Benai Ha Elohim, ¿verdad? Hijos de Dios. Y ese título no lo teníamos. Pero cuando vino la promesa, cuando vino Jesús, cuando nosotros lo recibimos a Él como nuestro Salvador, entonces pasamos a ser hijos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Y la regresa otra? Más. Por eso dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, o en Jesús el Mesías. Qué hermoso. Entonces, en Jesús hemos llegado a la madurez de la ley, es a saber, somos justificados por fe en Jesús y no por guardar la ley. Y ahora, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad de guardar sus mandamientos. ¿Ok? ¿Se entienden eso? Entonces, una vez más lo vuelvo a repetir. No hacemos obras para salvarnos. No guardamos los mandamientos de Dios para salvarnos. Nos guardamos los mandamientos de Dios y hacemos obras buenas porque somos salvos. Porque ese es el corazón de Dios. ¿Se entiende? Hay una gran diferencia. Hay personas ahorita que andan en las calles buscando su salvación, haciendo actos religiosos. Primero tenemos que, por fe, recibir esa gracia, recibir a Jesús. Todo tiene su orden. Y cuando ya somos salvos, entonces tenemos la responsabilidad de crecer en Él.
de estar en su palabra, de orar, de buscar de Dios, de reunirnos con otros hermanos. Tenemos la responsabilidad de crecer en Él y aprender a guardar sus mandamientos, ¿verdad? Jesús dijo, si vosotros me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Verdad? Pero basado en una relación con Él. No buscándolo. Jesús, ¿dónde estás? No. Jesús, ya te encontré, eres mi Señor. Ahora yo voy a buscar obedecerte. Es muy importante eso. Es muy importante que comprendamos esa orden. Porque si no, vamos a correr nuestra carrera en vano. Que el Señor nos ayude. Ok, vamos a ver los últimos 2 versículos. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, o en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en el Mesías Jesús. Y si vosotros sois del Mesías de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hay tantas cosas aquí, pero voy a tener que compactarlo. Ok, escriban sus papeles. Todos los que hemos recibido a Jesús y nos hemos bautizado, ahora por el milagro espiritual de la salvación, estamos unidos con Él en su muerte y su resurrección. Ahora quiero decir algo. Muchas denominaciones y lugares minimizan o disminuyen la importancia del bautismo en agua. Si nosotros hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador, tenemos que bautizarnos. ¿Okay? El bautismo no es una sugerencia, el bautismo es un mandamiento. ¿Por qué? Porque representa, cuando somos sumergidos en el agua, que hemos sido muertos con Jesús. Y cuando salimos del agua, resucitamos a una nueva vida. El bautismo le estamos diciendo al mundo, hey, yo estoy muerto para el mundo y le pertenezco a Jesús. Es lo que estás diciendo. Por eso es muy importante. Por eso hay culturas donde si te bautizas es lo peor. Uno de ellos son las religiones hindús, ahí en la India. No sé si ustedes han visto que ellos van al río y se lavan. Para ellos es muy importante. Cuando se dan cuenta que alguien se bautizó, se ponen muy violentos. ¿Por qué? Porque es muy importante, ese simbolismo del bautismo es muy importante. Estás testificando al mundo porque que ahora tú has muerto para el mundo y ahora vives para Cristo, ¿verdad? Dice Gálatas, capítulo 2, dice, crucificado estoy juntamente con Él. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios. Ayúdame, Señor. Siempre que pienso en esa escritura, dice, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y les pido disculpas porque eso siempre toca mi espíritu, porque esa es una escritura donde el Señor nos dice que Jesús nos ama. Cuando estábamos pequeños, cantamos un coro que decía, Cristo me ama. Cristo me ama. Y cuando leo esa escritura me conmuevo, me siento emocional, porque esa escritura nos dice por qué Jesús hizo eso. Por qué Jesús vino al mundo para pagar el precio terrible de nuestros pecados, ¿verdad? Todo lo que estamos viendo. Y la respuesta es que Él nos amó, nos ama. Es muy sencillo. Y dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda. Él no quiere que nadie se vaya a condenación perpetua. Pero dice que Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y es por eso que me toca tanto el corazón cuando cito esa escritura, porque realmente dice que Cristo, Jesús, nuestro Mesías, Él nos ama, ¿verdad? El Padre nos amó, el Hijo también nos ama y estuvo dispuesto a
a tomar forma de siervo, a venir a este mundo, a pasar las penas que pasamos en este mundo y después morir una muerte muy vergonzosa, una muerte que era reservada para los peores, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que hizo un lado la vergüenza y la pena porque nos amó, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a realizar cada vez más su amor por nosotros, que nos ayude a caminar más cerca de Él y nos ayude a alcanzar a otros también con el amor del Mesías, ¿verdad? Porque el mundo lo necesita, la gente no sabe, la gente está cegada y que Dios derrame su Espíritu sobre nosotros para que podamos alcanzar a estas personas que están perdidas, ¿verdad? En sus pecados. Es tan hermoso cuando comprendemos más la palabra de Dios. Entonces dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, en el Mesías Jesús. Entonces, obviamente, hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿verdad? Hay diferencias en las diferentes funciones en la sociedad, ¿verdad? Diferencias económicas, educativas, sociales, lo que sea, hay diferencias, pero esto no está hablando de esas diferencias. Está hablando que espiritualmente hablando, en Jesús todos somos iguales, espiritualmente. Y todos tenemos el mismo destino. ¿Qué destino es? De ir a vivir con Jesús. Entonces, no tomen esto para... Hoy en día están diciendo que no hay diferencia entre hombres y mujeres, que no hay ningún rol. Todo está al revés, hermanos. Todo está al revés. El hombre, Dios lo creó para que fuera el proveedor, fuera la cabeza de su casa, fuera el sacerdote de su casa. La mujer, Dios la creó para que fuera sujeta a su marido, para que criara a sus hijos en el temor de Dios y para que guardara la casa. Pero todo en este mundo ya está completamente torcido. Están diciendo que ya no hay diferencia entre los géneros. Estamos viendo el transgenerismo, estamos viendo la destrucción del orden de Dios, ¿verdad? Sí hay diferencias. Sí hay diferencia entre un hombre y una mujer. Sí hay llamados diferentes. Dios tiene un llamado para un hombre diferente que para una mujer, ¿verdad? Pero todo está trastornado a causa de los tiempos. Pero lo que sí está hablando aquí es que espiritualmente hablando, todos a los ojos de Dios somos iguales y todos tenemos un mismo destino, ¿verdad? Que Dios nos ayude y ayude a nuestros hijos en ese tiempo tan malvado que estamos viviendo para que podamos vivir la palabra de Dios que nos da. Y finalmente dice, si a vosotros sois de Cristo o del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, los verdaderos hijos espirituales de Abraham no son los judíos, no son los hebreos, ¿saben eso? Los verdaderos hijos espirituales de Abraham somos aquellos que hemos creído en Jesús como nuestro Salvador, la semilla prometida. Entonces, no importa si eres judío o gentil, si tú has puesto tu confianza en Jesús y Él es tu Salvador, entonces eres hijo espiritual de Abraham. Tremendo, ¿verdad? Por eso era tan peligroso el mensaje que estaban los judaizantes. Los querían regresar de ser hijos de Dios a ser hijos del diablo, guardando la ley. Los que rechazan a Jesús, hermanos, y no quieren con Jesús nada, discúlpenme, pero ellos, su destino es un destino terrible, con el diablo. Pero los que recibimos a Jesús como nuestro Salvador, tenemos un destino glorioso, como hijos de Dios, ¿verdad? Y yo siento, hermanos, que ese tiempo no está muy lejano ya. Son tantas cosas que están pasando en Israel. Hace poco hubo un relajo sobre un tal Mesías, ¿verdad? Que lo habían nombrado el Mesías y después salió que no era cierto, pero algo está pasando. Se están moviendo las aguas donde se va a presentar lo que la Biblia llama el hijo de perdición, lo que conocemos como el anticristo, el antimesías. Ya se están moviendo las cosas, ¿verdad? Bajo la presidencia de Trump hubieron los acuerdos de Abraham, ¿verdad? ¿Qué se trata de eso? Que los que descienden de Abraham, las religiones, los cristianos, judíos y musulmanes, están haciendo la paz. Algo está pasando. No nos distraigamos con todo lo que está sucediendo aquí. Metámonos en la palabra de Dios y pidámosle a Dios discernimiento, Señor, ¿qué está pasando? Algo muy significativo está pasando, hermanos.
proféticamente hablando en el mundo. Y tenemos que enfocar nuestra atención en el Señor, no sea que venga y nos encuentre no preparados. Que el Señor nos ayude. Bueno, vamos a ver en conclusión. La ley sirvió para mostrar la condición pecaminosa de la humanidad y no salva a nadie. Guardar la ley no salva a nadie. La fe en Jesús, la semilla prometida, nos justifica ante Dios por su muerte y su resurrección. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, Pablo les dijo, ¿es superior la promesa a la ley? Les dijo cuál fue la razón que Dios dio la ley. Y les dijo que los que estamos en Jesús, en Cristo, somos los verdaderos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque somos hijos de la fe. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Fue justificado por su fe. Y lo mismo nosotros. Somos justificados por nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesús, Yeshua, el Mesías. Vamos a orar. O pongamos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga. Tengas una semana hermosa. Que Dios conteste los deseos de tu corazón, todas tus necesidades. Si estás enfermo, que el Señor te sane. Y si necesitas conocerlo, que el Señor se revele a ti. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Shabbat shalom. Shabbat shalom.